puesto nuestra mirada en la evangelización. Bienvenidos a este espacio que denominamos RDC, desde Mendoza al mundo. Bienvenidos. Su radio le da la hora, 10 horas 59 minutos. RDC, de Mendoza al mundo. Muy buenos días, bienvenidos a Desde el Aula, el espacio donde conversamos sobre educación con quienes la piensan, la viven y la transforman. Estamos en Radio Digital Católica y hoy tenemos nuestro cuarto programa. Hoy profundizaremos en educación a partir de la teoría de María Montessori, con una invitada de lujo, Paula Lo Celso. Buenos días, Paula, mucho gusto, agradecerte por estar acá con nosotros. No, por favor, gracias por tu tiempo, es un placer. Y bueno, para presentarte un poco mejor, hablarle a los que nos están escuchando y contarles que vos sos profesora de educación preescolar, licenciada en pedagogía social y guía Montessori, ¿sí? Educadora también en mensaje infantil. Y has realizado diferentes cursos en orientación Montessori para la comunidad infantil de 0 a 3 años y talleres para niños de 6 a 12 años en la Academia Montessori de Chile, que también tenés una fundación que se llama Humano, donde trabajás en cursos, seminarios, y que también sos codirectora del Diploma de Experto en Educación Infantil y Método Montessori de la Universidad de Girona, en Barcelona. Y que aparte de todo eso, tenés un libro que se llama Pedagogía de lo Cotidiano, una mirada de la filosofía Montessori. Y aparte sos asesora en proyectos educativos y acompañás a diferentes docentes, a familias e instituciones que buscan trabajar en nuevas prácticas y resignificarlas. Así que bueno, qué invitada que tenemos hoy día. Bueno, y para comenzar, te quería preguntar... Esta es una pregunta que les suelo hacer a los invitados. ¿Qué es para vos educar? ¿Y de dónde viene esta elección de dedicarte a la educación? Bueno, para mí en realidad educar ese concepto fue cambiando a lo largo de todo ese recorrido que fui haciendo en mi vida, cuando uno, la verdad que elegí la educación desde un lugar de mucha pasión, había algo muy adentro mío que era dedicarme a los niños. Y al principio pensé que educar era una cosa. Incluso como hija pensé, y como alumna en su momento, pensé que educar se trataba de impartir un conocimiento o algo a otra persona. En este caso, a los niños, que es a lo que yo me dedico. Pero en esa búsqueda había algo interno mío que me decía, hay más y hay que buscar. La vida muy generosamente me llenó de experiencias y me llevó a vivir un tiempo en Italia. Hice un curso con una beca que me gané con el Fondo Social Europeo y en la región donde vivía, que era el Véneto, y ahí cambió rotundamente mi concepto de educar. Y lo que lo termina de delinear es encontrarme con la pedagogía de María Montessori, que realmente encontré en ella muchísimas respuestas a esta pregunta y mucha claridad. Entonces hoy te puedo decir que para mí educar en realidad es acompañar el desarrollo humano, es acompañar el proceso que naturalmente hace el niño para incorporar la vida y todo lo que conlleva, ¿no? Esto de crecer y convertirnos en adultos. Qué bueno lo que decís, porque realmente nos olvidamos que la educación es algo muy humano, ¿sí? muy
muy nuestro, muy antropológico. Y bueno, nombraste a Montessori y vamos a girar en la entrevista alrededor de María Montessori. Quería preguntarte, por ahí para los que no lo conocen, ¿quién fue Montessori? ¿Y qué fue lo que llevó a que ella desarrollara su método? Bueno, a mí me encanta, de hecho en mi libro hago una biografía de ella, y siempre en todo me llamó mucho la atención, no solo conocer a las personas, sino quién, o sea, el legado, digamos, o las investigaciones, sino quién está atrás de esas investigaciones, ¿no? La persona, como vos decís, el ser humano que realmente ha tomado el compromiso en su tiempo y espacio de vida para desarrollar un propósito de vida y hacer un legado como el que hizo en su tiempo María Montessori, que fue claramente una mujer adelantada a su época. Ya en su tiempo, bueno, sus padres disponían que ella debería ser maestra, como todas las mujeres en ese tiempo, casarse y tener hijos, y sin embargo María Montessori eligió otro camino desde muy chica. Quiso hacer una escuela en secundaria, una escuela técnica. Luego tuvo una gran, obviamente, oposición con su padre, sobre todo, porque quiso estudiar medicina. Luchó mucho para ingresar a la carrera de medicina. Fue una de las primeras mujeres en recibirse en medicina en Italia. Y fue una activista por los derechos de la mujer muy potente. Todo lo que ella nace a través de una experiencia que tiene cuando ingresa en la cátedra de psiquiatría, y está muy cerca de quien después fue el padre de su hijo, de su único hijo, que la lleva a un espacio que en realidad era un manicomio donde había adultos y niños. En ese momento estos niños eran llevados a este lugar porque no había otro lugar donde llevarlos, y convivían en este entorno con estas personas con alguna dificultad mental, y esos niños los llamaban en ese tiempo niños idiota. Ella se impacta mucho cuando ve esta escena y lo que hace Montessori, que es para mí el gran descubrimiento digamos, y la gran motivación en todo lo que ella hace, el gran legado, lo que hace es observar y empieza a descubrir cosas maravillosas atrás de esos niños, aparentemente inútiles para un montón de cosas. Entonces pide trabajar con este grupo de niños, 10 niños, y pide que se los asignen a ella, que ella iba a hacer todo un recorrido y una investigación. Lo más hermoso es esto, que ella lo que hace es sentarse y llevarlos a diferentes entornos, y solo lo que hacía era observarlos. Y a partir de ahí empieza a generar experiencias, a acercarle experiencias y ver qué pasaba con estos niños y cómo respondían y qué pasaba internamente en ellos. Y las respuestas eran tan increíbles, tan buenas, que avanzó y avanzó y avanzó y creó esta base de lo que después fue su método con estos primeros 10 niños, que un poco cuenta el resultado de todo esto, es que estos niños sin posibilidades incluso sociales, ¿no? de un entorno, los hace rendir para ingresar en el sistema educativo con los niños que sí tenían otro tipo de posibilidades. Generalmente no criados en esa época, los niños con más dinero no eran ni siquiera criados o acompañados por los padres, eran por otras personas, y estos niños obtienen mejores resultados que ellos. A lo cual esto genera un gran revuelo y se hace público, ¿no? Todo esto. Entonces, podría decir en un resumen que lo más maravilloso que hizo Montessori en esa época como legado fue ver al niño, que no se lo veía con esos ojos en ese tiempo. Qué bueno
saber un poco de la historia y de dónde proviene esto, ¿sí? Porque muchas veces en la educación se trata también de esto, ¿sí? De trabajar con el que tiene más dificultades, viene en un contexto más difícil. Y ahí la pregunta que me surge es, ¿podemos decir que ella fue una revolucionaria, que veía cosas que los demás no veían? No sé qué opinás de eso. Totalmente. Fue, sin dudas, una adelantada a su época junto con otros pensadores, digamos que eran contemporáneos. Montessori también, históricamente, hace todo este movimiento en un tiempo histórico mundial, que eran los años 30, donde había todo un resurgimiento de la educación, de la cultura. Bueno, había un movimiento mundial muy interesante que luego, bueno, la guerra vuelve a cercenar de algún modo. Y vuelven a cambiar. De hecho, ella misma tuvo que ser, fue exiliada de Italia, porque en su primer momento Mussolini la toma como para que pueda reproducir su método por los resultados que tenía en varias escuelas, los resultados de aprendizaje en los niños, pero cuando ella se da cuenta que era utilizada y que había atrás otro tipo de intenciones, ella decide irse, ¿no? Obviamente la ayudan y se exilia en la India, donde sigue sus investigaciones, y fue una persona que escribió más de 10 libros, o sea, estudió más de una carrera, era muy comprometida con lo que hacía, y sí, sin dudas, fue una revolucionaria a su época. Recién, cuando comenzaste a hablar, hablaste de la observación. ¿Por qué crees que hoy en día nos cuesta tanto observar a los niños, a nuestros hijos, a los estudiantes para los que trabajamos en la escuela? ¿Qué problema hay detrás de esto? Mirá, creo que obviamente hay toda una cuestión social, un contexto donde la humanidad ha ido hacia lugares de desarrollo, ¿no? Aparentemente para mejorar nuestra calidad de vida. Y sin embargo eso nos está alejando de conductas y de la esencia propia de nuestra especie. También socialmente se han creado necesidades que aparentemente son muy necesarias para vivir bien, como tener X auto, X casa, X estilo de vida. Ciertas marcas. Ciertas marcas, que eso de alguna manera nos atrapan en una vida que nos aleja de lo importante y de lo esencial. Un niño lo único que necesita es presencia. Esa presencia se ha perdido por un montón de circunstancias que, bueno, son largas y podríamos estar mucho tiempo analizando. Y dentro de esa presencia se pierde esta observación. Yo lo que descubrí con este método, con esta filosofía, es que la observación, no solo en la niñez, sino en todo lo dicen muchísimos, no solo autores, sino muchísimas corrientes, la observación también como contemplación, o sea, ella hace un ejercicio muy interesante sobre la observación, es lo único que nos da información de la otra persona. Y también nos hemos alejado de esto pensando que la respuesta a alguna necesidad de un niño o algo que el niño nos está mostrando, un desafío o el niño no aprende, está en los libros. Y la respuesta no está en los libros. Los libros nos pueden dar herramientas, nos pueden ayudar, nos pueden nutrir, pero la respuesta está en esa observación y, como decía María Montessori, en seguir al niño. Pero te sumo una cosita más de la observación. Cuando ella decía hay que observar, no decía, bueno, mientras cocinás, observa, mientras estás dando clase, observa, no es. Ella decía, la observación tiene que ser, es un arte, tiene que ser un regalo de presencia, y primero para con uno mismo. Entonces es
me observo primero a mí mismo, cómo estoy, cómo me siento, cómo está mi entorno, cómo está el clima, cómo están mis emociones, cómo está mi estado físico. Luego ella proponía una hoja de observación con 2 columnas. Una donde decía observación científica y la otra columna decía ideas, sentimientos, prejuicios. Entonces ella te invitaba y nos invita a ver al niño o a eso que estamos observando tal cual es, sin los ojos de todo lo que uno trae. Entonces, ahí, pero te dice, obviamente que vos tenés todo un camino recorrido, no lo niegues, pero ponelo en otro lado, porque eso es tuyo, no es del niño, no es del árbol, no es del animal que estás observando, es tuyo. Entonces ahí uno empieza a hacer todo un ejercicio donde hay un desarrollo muy importante de la humildad y ¿qué aparece? Empieza a aparecer el niño, empieza a aparecer lo que realmente es ese niño sin todo lo que yo desearía que ese niño fuera. Qué bueno, qué interesante hablar de observación y, o sea, hablamos por ahí más de nuestra perspectiva, pero esto tiene, supongo, porque vos sabés más del tema, ¿no? Tiene una relación directa también en cómo hoy en día están creciendo los niños por ahí que no tienen tiempo de observar la realidad, de vivirla, de experimentarla. Y supongo que viene también desde ese lado lo que se está tratando de trabajar o devolver, porque antes por ahí los niños se divertían o se aburrían en la realidad, observando, jugando, ensuciándose, se caían, experimentaban, y eso hoy en día está cambiando. No sé qué te hace pensar o si reflexionas algo al respecto. Sí, eso es, en realidad, hoy en día es preocupante, porque hay algo que, independientemente de lo que aparece como avance tecnológico, hay algo que no cambia. Es como los seres humanos y el cerebro se desarrolla. Digamos, ya obviamente Montessori no tenía este desafío de las tecnologías hoy y de esta realidad donde el niño, de hecho a veces es extremadamente cuidado y no tiene estas experiencias de vida que van forjando no solo su carácter, todo lo que, digamos, su integridad como persona, esto de cómo ir aprendiendo, sino también todo este ambiente que no se prepara, que no está disponible para que este niño se desarrolle desde un lugar saludable, está también generando toda una situación con el desarrollo del cerebro en sí. Montessori decía que las manos eran el instrumento de la mente, que la forma que tenemos los seres humanos de absorber el mundo es a través de los sentidos y de las experiencias. Lo que no tocamos, lo que no creamos, lo que no hacemos, no se graba y nuestro cerebro no se desarrolla. Entonces, hoy es vital entender que un niño hasta los 7 años no puede de ninguna manera estar frente a una pantalla, pero ya Montessori lo observó empíricamente, hoy está comprobado a través de paper, neurociencia, un montón de información que nos dicen. ¿Por qué? Porque lo que es ese cerebro se está formando y está formando las bases para toda su vida. Y lo que no pasa, nosotros tenemos que entender que el ser humano tiene etapas del desarrollo. Lo que no pasa en esas etapas, a veces, o sea, obviamente tenemos la neuroplasticidad y todo, pero nunca lo vamos a recuperar de la misma manera, de cómo estaba disponible el cuerpo para eso. Entonces, sí, yo creo que hoy es un gran desafío adulto mirar a las infancias y ver qué está pasando, porque son el futuro de la humanidad. Sí, tal cual, tal cual. Y vos decías muy bien, sí, se está hablando mucho de esto, del impacto que tienen las pantallas, cómo llegan los niños también a las instituciones escolares, ¿sí? Porque muchas veces queremos trabajar de alguna forma y no tienen esta
esta experimentación con el entorno que es tan importante cuando son pequeños, ¿sí? Cuando hablabas, recuerdo una frase que nos decía la directora de la escuela donde yo trabajaba, que era Montessori en primaria, y nos decía ambiente preparado, niño organizado, ¿sí? Que era una frase que ella utilizaba siempre para nosotros en secundaria. Y me parece que sí, que tal cual es así. Y bueno, y siguiendo en esto y hablando un poco del sistema educativo, ¿qué prácticas escolares crees que hoy están alejadas de esas necesidades de los niños que nos nombrabas recién? Es decir, bueno, ¿qué está pasando en la escuela? Y por qué deberíamos cambiarlo quizá también. Sí, a mí lo que me sirvió mucho, no te olvides que yo trabajé muchos años en el sistema tradicional también, y muchos años haciendo lo que pensaba que estaba bien. Claro, y yo empecé a hacerme preguntas, empecé a preguntarme, pero ¿por qué tengo que levantar la voz? ¿Por qué algunos niños se resisten a esta actividad tan increíble que yo armé? ¿Por qué no a todos les gusta esto? Entonces, claro, cuando empiezo a conocer, de hecho yo, la primera vez que conozco la pedagogía Montessori es a través de una formación con una persona, y yo trabajaba en el sistema tradicional y durante más de 5 años trabajé muchas cosas Montessori dentro del sistema tradicional. Y vi lo que eso generaba y me parecía impresionante. ¿Por qué? Porque hay tanta, hoy yo siento que la crisis que hay en general en las escuelas, y esto que decías, ¿no? De que lo que está pasando, está muy relacionado a que el adulto se sigue mirando a sí mismo y no mira al niño. Cuando miramos al niño y realmente empezamos a conocer cuáles son las necesidades de esa etapa y nos corremos de algunas frases que nos acompañaron durante tantos años, pero que está a la vista que no han echado demasiados frutos buenos, como hay que acostumbrarse, el mundo es así, cuando vaya a la facultad, ¿qué va a hacer? Se tiene que obedecer, tiene que quedarse. Todo esto, que en realidad es una bajada de afuera hacia, de arriba hacia abajo, o sea, y de afuera hacia el niño, claro, no contribuye a un desarrollo real de autoconocimiento del niño. Entonces, esta frase muy famosa de Montessori que dice, no miren mi dedo, miren al niño. O sea, ni siquiera ella quería que nos basemos en los libros, sino que realmente ella deja herramientas para generar, como bien decías, un ambiente preparado, algunas instancias para el adulto, para que el adulto se prepare, instancias para conocer al niño, pero después ella decía, un niño nuevo cada día. Entonces, ese niño que uno tiene enfrente es el que te va a decir por dónde. Si nosotros unificamos a los niños en una tarea diaria, todos haciendo lengua al mismo tiempo, con el mismo libro, en la misma página, vamos alejando al niño de la singularidad, alejando al aula de la riqueza, de la pluralidad, de las capacidades de cada uno. Entonces, ¿qué hicimos todos? Nos adaptamos y nos sobreadaptamos a una realidad. Pero eso tuvo un costo, y lo hicimos porque lo necesitábamos hacer para sobrevivir, porque aparte el niño, ¿por qué hace esto? Porque el niño es niño, y si hay un adulto que no lo mira, él peligra su supervivencia, porque no puede solo en la vida. Entonces dice, antes de morirme o de sentirme abandonado, hago lo que me piden. Entonces nos vamos alejando de esa llama interna que nos mueve hacia el propio don con el que todos llegamos a la vida, ¿no? Todos venimos bendecidos con un don que es el que venimos en realidad a desarrollar. Pero claro, en tantos años nos alejaron tanto de ahí que después tenemos 18 y nos dicen, bueno, elegí qué querés hacer para toda tu vida. Y vos, la verdad, ya te olvidaste de qué era lo que te gustaba realmente, o lo que te apasionaba y lo que te generaba ese fuego interno, que es aferrarte a la vida con propósito. Sí, tal cual. Hace 2 programas hablábamos de eso, de
también la importancia de la autonomía, de la maduración en ese camino, para que cuando tengamos 18 años podamos elegir, digamos, pero bueno, cada vez cuesta más elegir, y se nota en las carreras que hay un desgranamiento muy grande en los primeros años. Y si fuese docente, por ejemplo, yo digo, bueno, quiero empezar a aplicar esta teoría de María Montessori. ¿Qué me recomendarías? ¿Por dónde empezar? Obviamente a partir de tu libro, pero bueno, quizás algún consejo que nos podrías dar como docente en el aula, decir, bueno, lo quiero aplicar, no sé, un docente que trabaja en primaria, por ejemplo, con chicos de 5, 7, 8, 10 años. Mira, siempre hay, obviamente, sería muy extenso, ¿no? Pero primero es escuchar al niño. ¿Qué siente? ¿Qué le gusta? O sea, tomarse ese tiempo, generar una ronda, generar un encuentro, ¿cómo les gustaría? ¿Qué materias les gusta? ¿Qué temas les gustaría aprender? ¿Qué les interesa? Un niño de primaria, Montessori lo describe como el niño que es la mente razonadora. Ese niño está ávido de aprenderlo todo, porque ya su mente pasó, digamos, de estadio, ya no es la mente de un niño de 0 a 6 años, 7, y es una mente que puede abstraer, puede imaginar, entonces quiere absorberlo todo y tiene toda la disponibilidad porque sus cambios físicos de 6 a 12 años ya no son tan grandes como lo fueron, de ser una célula a ser un niño que come solo, que hace todo lo que hace. Imagínate en 6 años todos los cambios que el ser humano hace en su transformación física. Y lo mismo pasa en la adolescencia. Un niño de 12 a 18 años también vuelve, no tan intenso como en la primera etapa, pero hace todos estos cambios físicos. Entonces, primero es eso, entender en la etapa que están, entenderlos y conocerlos a ellos, qué les gusta, cuáles son sus intereses, que el aula sea esto, un ambiente preparado en el cual el niño y el docente quiera entrar, que sea bello, que haya naturaleza, plantas que cuidar, un florero en el escritorio, que invite a que marque esos límites externos. A veces, ¿qué hacemos? Nos quejamos que el niño se tira arriba del escritorio, por ejemplo, o tira el cuaderno. Pero claro, en Montessori lo que trabajamos mucho son estos límites externos. Cuando aparece algo, un florero de vidrio, bueno, vos te autorregulás porque decís, che, si me tiro lo rompo. Puedo romper. Entonces, hay una información, el ambiente todo el tiempo te va dando información. Revisar qué libros hay, armar un espacio de biblioteca, un espacio donde el niño, que el niño tenga como ese fluir orgánico dentro del aula y que sea parte del aula, que realmente se sienta y se apropie de ese espacio, no que sea del docente. Que cuando termine el día haya un sector donde haya algunas esponjitas y unos rociadores con alcohol para que todos limpien su banco y lo dejen ordenado, levanten las sillas para colaborar para la limpieza que después van a ser más profunda. Una vez trabajábamos mucho, que me decían las maestras, imposible, no, esto de la autonomía, ¿cómo se genera la autonomía? La autonomía no se genera de afuera hacia adentro, explicándola. La autonomía se conquista viviéndola. Entonces, una de las cosas que yo hablaba y que para mí son muy, digamos, es como realmente a veces una violencia invisible, esto de levantar la mano permanentemente para ir al baño. O sea, algo que es tan natural e íntimo y de cada uno. Y que muchas veces es regulado, esa necesidad es puesta en duda y regulada por el adulto. Entonces ahí hay todo un mensaje potente, que a veces pasa esto, naturalizamos conductas y no vemos todo lo que eso está generando en el otro, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces sucede? Es como que cuando el maestro dice, no, mira, ahora no, o ya tuviste tiempo en el recreo y no fuiste, vos estás ahí invalidando algo, digamos, que es del niño. ¿Cómo el niño se comporta cuando vos le das
realmente la libertad y la autonomía increíblemente bien. Hay una manera, que es lo que te decía que funcionó increíble para ir al baño y que no pregunten, que es hacer... Me interesa porque a mí me pasa en la escuela. Mirá, pasa todo, supongo. La verdad que fue maravilloso y todas las maestras cuando yo era, bueno, muchas veces participé de programas e iba a las escuelas públicas, de todo tipo de escuelas, no te estoy hablando que en una escuela Montessori solamente o en escuelas, hacer collares, ¿no? O un distintivo que diga, nada, hay 3 o 4, por ejemplo, 2 para niñas y 2 para niños, que son para que vos puedas ir al baño. No tenés que preguntar, simplemente te pones el collar. Entonces, la maestra sabe que si falta un collar o si, bueno, el niño está en el baño. Siempre es importante explicar el mecanismo. ¿Qué va a hacer el niño al principio, la primera semana? Se van a parar permanentemente, se van a poner el collar, van a ir al baño, van a volver. ¿Por qué? No porque sean desobedientes o porque lo quieren probar, quieren entender cuánto de verdad, claro, cuánto de verdad tiene esto. De hecho, podés poner hasta un tiempo. Miren, chicos, se ponen, no me preguntan, se ponen el collar, van al baño, pero tienen entre 10 y máximo 15, 5 minutos. Bueno, eso, si pasa algo obvio, pero si no, no sé, me acerco o mando a alguien a buscarlo. Pero, ¿por qué? Porque de esa manera el niño se autorregula. ¿Qué pasa? Cuando el niño ve que esos collares siguen, que la maestra no está controlando todo el tiempo y que eso es controlado por ellos y respetado y obviamente con regla. Mirá, el que no lo respeta, bueno, no lo va a poder seguir haciendo, pero al principio hay que tratar de correrse, que es el gran trabajo adulto, del control y ver qué sucede. Y respirar hondo a veces, ¿no? Porque vos ves que, uno se paró, qué sé yo, en media hora 2 veces, no importa, vos vas viendo qué pasa. Cuando el niño ve que eso está ahí y que está dada la libertad y que el que tiene que regularse es él, te puedo asegurar que ya ni siquiera te empiezan a pedir ir al baño, entienden cuándo es el momento, o sea, ¿por qué? Porque muchas veces esto de pedir ir al baño es pedir un poco de aire, es pedir moverme de la silla, es pedir transgredir un poco. Ahora, cuando eso ya está generado de esa manera, dado en libertad, el niño no tiene ya esa necesidad de ni transgredir, ni salir, ni cosa, porque sabe que lo puede hacer. Bueno. Entonces, hay que establecerlo, obviamente, son acuerdos que se hacen, con acuerdos que usted, digamos, que cada espacio, cada institución va a tener, pero la verdad que siempre funcionó y funciona, por lo menos en los coles Montessori nunca el niño pide permiso para ir al baño y funciona muy bien. Y no tienen ya ni siquiera collares, digamos, pero funciona muy bien. ¿Por qué? Porque lo hacen cuando realmente lo necesitan. Bueno, qué interesante, qué buena información. Espero que se pueda aprovechar si nos está escuchando algún docente. Bueno, ahora vamos a ir un corte, ¿sí? De unos minutos para luego seguir hablando con Paula. Y te dejo una pregunta para que vayas pensando. En realidad es una propuesta, es decir, bueno, todo esto, llevarlo al hogar, ¿sí? A los padres, en la crianza. Yo sé que vos sos madre y bueno, seguramente tenés algunos consejos para hablar de Montessori porque también hay gente muy informada, pero también hay mucha desinformación a partir de Montessori. El marketing y las ventas y muchas cuestiones, bueno, esto es Montessori, esto lo voy a aplicar de esta forma, y muchas veces entramos en un lugar desconocido y bueno, por ahí estaría bueno hablar un poco más para la familia. Así que bueno, ahora vamos al corte y luego del corte continuamos hablando acá con Paula Lo Celso por Radio Católica Digital desde el aula para seguir hablando de educación. Un salón de esperanza donde apenas hay pizarrón. Nace un sueño cada día con lápiz y con pasión. Con su bata o su camisa, con su fe y su dignidad. Van docentes a dar vida por la luz
de la verdad, aunque falte el material y la nómina se atrase, ellos preparan con amor cada clase que repase. Vocación que no se rinde ni con frío ni con sol, docentes que en su jornada van sembrando corazón. Respeto es su bandera, la confianza es su motor, y en la lucha cotidiana son ejemplo y son honor. No presumen su trabajo ni exigen reconocimiento, pero cambian mil destinos con paciencia y fundamento. Saben que un niño que aprende rompe cadenas sin voz, y aunque el sueldo no lo premie, ellos responden ante Dios. En la sierra o la ciudad, donde los llamen estarán, con su cuaderno en la mano y en su pecho dignidad. Vocación que no se rinde ni con frío ni con sol, docentes que en su jornada van sembrando corazón. Respeto es su bandera, la confianza su motor, y en la lucha cotidiana son ejemplo y son honor. Cada año muchos vuelan con sus sueños por lograr, y nuevas risas llegan al salón para empezar. Van dejando su semilla y cosechas brotarán, porque el saber que se entrega nunca se detendrá. Entre colegas se cuidan con respeto y hermandad, porque el aula se defiende con unidad y verdad. No es solo un trabajo más, es camino y vocación, y los docentes de verdad se gradúan en el corazón. Vocación que no se rinde ni con frío ni con sol, docentes que en su jornada van sembrando corazón. Son el alma del futuro, la semilla y el farol. Viva el magisterio firme, forjador de la nación. Ser ese niño de antes para poder aprender lo que no entendí de grande, para corregir errores, para reencontrar el rumbo, para que nos demos cuenta que vamos creciendo juntos. Se puede cambiar el mundo si vamos creciendo juntos. Llévate una sonrisa a la puerta de la escuela, cargando en tu mochila al futuro que te espera. Vamos de la mano, niño, a abrazar nuestro destino. De números y palabras también se hacen los caminos. De números y palabras también se hacen los caminos. Vamos, niños, a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar.
Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Al changuito de mi pueblo y a los pibes de mi barrio, a los hijos de mi tierra, para todos ellos canto, pa' que se acerquen a la escuela, los estamos esperando, con el corazón contento y de guardapolvos blancos, con el corazón contento y de guardapolvos blancos. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Vamos niños a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos niños adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela. Radio Digital Católica promueve la cultura de la vida, la familia y el amor en cada uno de nuestros programas. Bueno, estamos nuevamente acá en el segundo bloque de Desde el Aula por Radio Digital Católica con Paula Lo Celso, y habíamos quedado en hablar un poco sobre aplicar Montessori en la familia, qué está pasando con la información, por ahí el marketing, porque he visto muchas veces, bueno, esta mesa es Montessori, estas sillas son Montessori, hay que dejar hacer esto porque es Montessori. ¿Qué consejos nos podrías dar para los padres que están escuchando actualmente y les interesa también saber de esta perspectiva? Sí, bueno, está buenísima la pregunta porque es importante a veces, viste, conocer. Y sí, claramente hay un montón de cuestiones. Yo digo, si María Montessori se para, diría, esto no es para nada. Montessori no tiene nada que ver con lo que yo ideé. En realidad, muchas veces lo que pasa es que, digamos, lo que hay en Montessori sí hay ciertas características en relación a los materiales, a la materialidad con las que se hacen. Sí hay un montón de cosas que sí son el legado de Montessori. Por ejemplo, uno de los legados de María Montessori tiene que ver con el mobiliario a la altura del niño. Eso fue algo que ella aportó a todo lo que es la práctica en el nivel inicial. Entonces, sí, podríamos decir que tuvo que ver con su descubrimiento, con su investigación. Pero bueno, lo importante en realidad de todo, de lo que es conocer a Montessori, tiene que ver con que es una pedagogía, cuando uno la empieza a profundizar y a conocer, es una pedagogía del sentido común. No es una pedagogía ni muy extrambótica, ni que uno necesite muchas veces, porque también a veces pegarnos a ciertas miradas pedagógicas, ¿qué pasa? Nos vuelve, como decíamos al principio, nos aleja de nosotros mismos
y nos angustia, decís, ay, yo no tengo una casa Montessori, o no soy una mamá Montessori. Yo siempre digo, si bien Montessori es toda una filosofía de vida o una forma, en realidad, de ver la vida y de acompañar al desarrollo del niño, lo más importante es que no nos perdamos a nosotros mismos a través de ninguna teoría, por más hermosa que esa teoría sea, porque cada uno tiene una vida, una historia, una forma de ser y de estar en el mundo, y posibilidades que no son ni mejores ni peores que otros, son las nuestras, son lo que podemos, y eso es lo que vinimos a dar, y vinimos a crecer y a evolucionar con lo que podemos hacer. Lo que tenemos a mano. Es con lo que tenemos a mano, con lo que cada uno, digamos, tal cual, el recurso, y cada ser humano es la maravilla de ser justamente único y repetible, y tenemos la capacidad de vivir y crear nuestra propia vida. Entonces, para mí esto es una aclaración sumamente importante, porque si no, muchas veces nos angustiamos y nos vamos detrás de la autoexigencia de ser de una manera u otra. Y yo creo que lo más genuino y lo más hermoso que puede recibir un niño es nuestra propia verdad, nuestro propio ser. Esto soy yo. Como a veces le digo a mis hijos, esta también es tu elección, que yo sea tu mamá. Y a veces lo hago genial y todos estamos bien, y a veces no lo hago tan genial. Y eso es parte también de la vida. Sí. Entiendo el punto de vista. Sí, por ahí no ser tan puristas en esto de decir, bueno, voy a hacer todo lo que decía, sino, bueno, también encontrar un equilibrio en esa búsqueda y, bueno, por ahí tomar lo que podemos aplicar de la mejor forma posible. Bueno, qué interesante. Tal cual. Y digamos, hablando también de los hijos y de lo que está ocurriendo en los hogares, ya hablamos un poco de las pantallas. ¿Qué pensás por qué han llegado las pantallas y qué han sustituido en las familias? ¿Por qué se están utilizando tanto? ¿Y qué impactos notás vos por ahí en tu experiencia que está ocurriendo con el niño en la familia y en la familia misma? Porque creo que también la utilización de la tecnología viene por necesidades que han sido suplidas por las pantallas, por programas, por juegos, por, no sé, que los chicos juegan ahora al Roblox y están reenganchados con eso y se alejan un poco de la realidad, del descubrimiento de por ahí este planteo que se hacía. Y también, volviendo a lo que dijiste antes del bloque, qué interesante que lo planteó Montessori hace 100 años, pero por ahí ustedes, o vos en este caso, te encontrás con este nuevo desafío que quizás no lo pensó de esta forma tan directa, decir, bueno, nos encontramos con esta dificultad en las familias, ¿qué podemos hacer? Sí, mira, principalmente yo siento que es un tiempo necesario, esto lo habla mucho la pedagogía sistémica, un tiempo necesario de volver a nosotros mismos y al rol y a la responsabilidad del rol que tenemos como adultos en relación a nuestros hijos y a los niños en general, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces traemos hijos al mundo o estamos frente a los niños y muchas veces justamente hay todo un camino que aún no hemos hecho con nuestra propia infancia, con nuestros propios traumas, con un montón de cosas que obviamente, que claramente si uno no las trabaja, las trasladás, pero no porque sos ni malo ni bueno, es parte del juego de la vida. Entonces, a esto que decís, a mí me parece fundamental que independientemente de que hoy las pantallas estén en la escena y en la vida cotidiana, es, bueno, hacernos la pregunta, ¿qué quiero yo para mi hijo? ¿Qué quiero yo legar y dar? ¿Qué padre, qué madre quiero ser? ¿Qué hogar quiero construir? Entonces, hay muchas cosas que no se han perdido y que aún tienen que estar porque no las puede reemplazar la pantalla. Que, bueno, en algunos hogares lamentablemente sí se ha perdido, pero es la construcción del hogar es una responsabilidad compartida. El niño no es un invitado de la casa, el niño es parte. Y eso lo podemos hacer desde que son muy pequeños. Entonces, desde la perspectiva Montessori que te dice, involucralo en la vida cotidiana,
dale un espacio donde que en vez que el vaso esté alto, haya un espacio donde con un vaso a su tamaño, al tamaño de su mano para que lo pueda agarrar, que esté su plato para que lo pueda poner en la mesa, que tenga una mesa pequeña para que pueda comer, que tenga un banco para lavarse los dientes en el baño, un lugar o un sector que tenga su toalla, para que él sí pueda lograr, porque claro, ¿qué decía Montessori? Si vos querés que participe de tu mundo, ¿no? Que participe del mundo, pero todo está preparado para el adulto, ¿cómo hace el niño? No puede, pero no puede no porque no quiere, porque el tamaño de él no se lo permite, su fuerza no se lo permite, su mano no se lo permite porque está creciendo. Entonces, crear esto, primero, estos ambientes, que su dormitorio sea suyo, que tenga un lugar de guardado de sus juguetes, pero pequeño, ¿no? Que tengan grandes canastos, donde el niño, en definitiva, después no lo puede hacer solo, porque es mucho trabajo. Pensemos, es como si mañana nosotros nos dicen, bueno, descarga todo un camión de ladrillo, y bueno, o sea, tengo quizás la fuerza, pero a lo mejor para descargar 10, 20, no sé si lo voy a poder hacer todo, o... Entonces, esto es una parte, ¿no? Esta preparación del ambiente. La otra parte es la preparación del adulto. ¿Cómo me posiciono como padre para decir, mirá, este juego no te hace bien, no lo vas a jugar? Tengo que, digamos, ¿por qué? Porque yo estoy hoy decidiendo, digamos, como madre o como padre, el cuidado de tu vida, de tu salud, y pienso que por acá es, ¿no? O sea, y no se cuestiona. Y muchas veces nuestros padres han hecho cosas y quizás después se han dado cuenta de que estaban equivocados, pero en realidad es la convicción de lo que yo creo y la coherencia de lo que creo en ese momento. Sí, de también adaptarnos a ese contexto, porque muchas veces los padres están mucho tiempo con pantallas y yo le quiero decir, bueno, vos no podés, pero si me ven todo el día a mí con el teléfono también se complica. Perfecto, claro. Eso es otro punto, que es la automirada de lo que es la transformación adulta. Decir, ok, de hecho, entonces, yo tengo una frase que es que tus hijos te vean hacer lo que vos querés ver en ellos, porque si no es muy imposible generar esa conciencia. Entonces, vos querés que lean, te ven leyendo, querés que tengan menos pantallas, te ven cómo te ven con la pantalla, querés que caminen, vayan al aire libre, salís al aire libre, los llevás al aire libre, querés que jueguen, jugás con ellos, querés que permanezcan en la mesa con diálogo, generás ese momento sin televisor, de presencia, donde hay todo un ritual, por ejemplo, maravilloso, que es puramente humano, que es el momento de comer. El momento donde no es solo el momento me siento y como, es el momento que vos preparás la comida, vas a comprar la comida, elegís qué comer, ponés la mesa, el niño se sienta, cómo nos miramos, cómo dialogamos, y a veces los padres vivimos hoy en un nivel de estrés tan grande que todo eso contamina estos momentos que son los momentos... Sí, son rituales, digamos. Son rituales que no se deberían haber especiales perdido de la vida de un niño, y es lo que va a quedar para siempre. Sí, tal cual. La verdad que coincido en esto que decís y sé que debe ser difícil, yo todavía no soy padre, pero debe ser difícil muchas veces hacernos los tiempos y dijiste algo que me parece súper importante, interesante, decir, bueno, ese tiempo que estoy con ellos, que tenemos que tratar de que sea el mayor tiempo posible y también que sea tiempo de calidad, con presencia nuestra, donde podamos interactuar con ellos, hablar. Muchas veces decimos, bueno, los niños nos comunican, bueno, y nosotros nos comunicamos con ellos, dialogamos, les damos los espacios. Y mientras vos contabas esto, también se me venía el ejemplo de cuántos niños, mientras un adulto está haciendo una tarea, quieren ayudarlo, quieren formar parte. Sí. Decir, bueno, va a cocinar la madre, bueno, yo quiero ayudarte a hacer esos ñoquis, quiero ayudarte a hacer esa tarta. Interesante eso que decías, y por ahí, bueno, dejarlo para reflexionar a los padres. Sí. Y por ahí es esta pregunta, la estuve pensando, y
en la escuela, digamos, porque ahora Montessori digamos, está más presente sobre todo en escuelas de gestión privada, ¿sí? ¿Crees que se podría llevar adelante en escuelas de gestión pública? Y también darle a los padres la posibilidad de que si no pueden pagar una escuela privada, puedan enviar a alguna escuela que ofrezca esto, ¿sí? Que sea otra modalidad. Por eso a veces es interesante este tema de la libertad educativa, ¿sí? Para que llegue a todos esto. Porque Total. quizás yo no estoy de acuerdo, pero mi hermano sí quiere mandar a su hijo a una escuela Montessori y no la puede pagar. Totalmente. Bueno, este es todo obviamente un tema de debate y justamente a lo que me dediqué yo es a que todos los espacios, por eso el libro se llama Pedagogía de lo cotidiano, digamos, ¿no? O sea, que todos los espacios puedan estar atravesados por la filosofía Montessori, y se puede, digamos. Todo lo que plantea Montessori son dos cosas. Hay una filosofía muy potente que sustenta un método de enseñanza. Obviamente, las escuelas Montessori, o que dicen método Montessori, trabajan con lo que es el método Montessori. Un método tiene pasos, tiene formas, tiene materiales que se trabajan de esa manera. Pero después está toda esta parte filosófica que es lo que yo, digamos, me dediqué a hacer, es a leer estos valores montessorianos y a poder trasladar y transformar cualquier espacio, no solo escuelas ni jardines, cualquier espacio con una lógica Montessori. Entonces lo he hecho en jardines particulares, generalmente. Lo he hecho, por ejemplo, en un taller que me convocaron de robótica. ¿Por qué? Porque es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el niño tenga autonomía? ¿Cómo podemos hacer para que aprenda de manera integral? ¿Cómo podemos hacer? Todo eso se puede plasmar. Ahora estoy acompañando, por ejemplo, un proyecto que está transformándose todo su concepto de unas peluquerías de niños. O sea, que hasta ahora le daban pantallas para cortarse el pelo. Bueno, ahora va a cambiar radicalmente a intentar llegar a pantalla cero. Entonces, claro, pero ¿qué hacemos? Hay tanto para hacer. Y lo más hermoso de esto es que muchas veces nosotros pensamos que el niño no se va a entusiasmar con actividades y es totalmente lo contrario. Porque lo que está pasando, esto vos me hiciste esta pregunta, no me acuerdo si te la terminé respondiendo, pero justamente lo que está pasando con los niños con exceso de pantalla es que están perdiendo la capacidad de explorar y de perfeccionar las habilidades humanas. El hablar, el mirar a los ojos, el sostener una conversación, la concentración. La concentración es una conquista. Es una conquista que uno hace haciendo, el estar presente en una actividad. El desarrollo de la voluntad, la frustración, entender que el error es parte del aprendizaje y no es algo que esté para nada mal, al contrario, es la posibilidad de seguir creciendo. Entonces, la tolerancia, todas estas habilidades se dan viviendo la vida, pero no a través de una pantalla, sí, viviendo la vida. En la realidad, exactamente. Bueno, nos vamos a estar despidiendo, nos hemos quedado sin tiempo, una lástima porque está muy interesante. Para terminar, quería preguntarte en qué estabas trabajando, también que nos contaras un poco más sobre tu libro, dónde lo podemos conseguir, si a alguien le ha interesado, si tenés algún libro ahí cerca para que nos los muestres. Sí, mirá, justo ahí, este es el libro, se llama Pedagogía de lo cotidiano, una mirada desde la filosofía Montessori. También me gusta eso, entender que cada uno hace una interpretación, ¿no?, de las cosas. La editorial es Homo Sapiens, sé que llega a todo el país, así buenísimo. Que lo podemos buscar por ahí. Sí, si lo piden en cualquier librería, si no lo tienen lo pueden conseguir, o sea, o traer. Y justamente atrás el libro tiene un anexo que tiene ideas para el hogar, ideas para los espacios educativos. O sea, cómo poder transformar algunas ideas simples para el hogar y algunas ideas simples para los espacios educativos. Qué bueno eso, porque bueno, de eso hemos estado hablando, de las dos cosas. ¿Y perspectivas a futuro? ¿Algún otro libro? ¿Algún proyecto que tengas en mente? ¿Tenés una fundación?
Mira, soy una persona en movimiento permanente, me encanta, la verdad que lo que hago ahora, estoy generando justamente una marca de productos que van digamos, de la mano de toda esta mirada y son para el desarrollo de la autonomía y la independencia y para que los padres entiendan a través también de los objetos cómo, digamos, cómo puedo hacer participar al niño en mi casa. Entonces, a lo mejor un padre dice, pero ¿cómo hago? ¿Qué vaso le compro? ¿Qué tamaño? Y esto. Entonces, creamos junto con una amiga, Okio, que es una marca donde hay toda una línea de vida cotidiana, que es cómo preparar, que el niño pueda preparar solo, qué sé yo, su alimento, y también que pueda servirse agua a un vaso solo, y después otros materiales que están relacionados con el cuidado de la persona y con todas las actividades de arte. Lo interesante de esto es, lo que tuvimos en cuenta es el tamaño de la mano del niño. Ajá, qué Entonces, que es para que tenga éxito en esa actividad que va a hacer. bueno, buenísimo. Así que éxitos con eso. Hemos Gracias, llegado al Lucas. final. Ha sido un placer, la verdad, muy, muy interesante la charla. Y bueno, agradecerte y despedirnos desde acá, desde la Radio Digital Católica, desde el aula, de este espacio donde conversamos sobre educación con quienes la piensan, la viven y la transforman. Yo soy Lucas Lausieri y nos encontraremos el próximo jueves para seguir explorando este mundo de la educación. Muchas gracias. Gracias, buen día para todos. Chau. Hola, amigas y amigos. Qué alegría encontrarlos en estas redes sociales en que nos llevan a los confines del mundo. Estamos con nuestros programas, nuestras propuestas y locutores y nuestra mirada cultural y católica. Mantenemos, por supuesto, nuestra mirada en la evangelización. Bienvenidos a este espacio que denominamos RDC, desde Mendoza al mundo. Bienvenidos. Su radio le da la hora. 12 horas, 2 minutos.